Bueno, ante todo, muchas gracias por asistir a este Congreso de Genovés. Ya es el tercer año que repetimos y son las cuartas jornadas. Y nada, yo estoy bastante a gusto con toda la gente que ha venido, que ha estado hablando conmigo y demás, y es grato volver año tras año para tocar todos estos temas. Lo que hoy me gustaría presentaros en esta mini ponencia es la existencia de seres extraterrestres confirmada por la ciencia, pero no dicha a la población. Porque parece ser que hay una serie de censuras ante nuevos descubrimientos que por algún motivo no nos lo están contando. Y yo creo que hay muchas cosas interesantes, sobre todo en la atmósfera, que en esta presentación vamos a descubrir todos. Veréis, esto que tenemos ahora mismo ante la pantalla, el proyector, es el primer ser extraterrestre registrado de la historia dentro de la ciencia. Particularmente se descubrió a unos 27 kilómetros de altitud en la atmósfera por la Universidad de Sheffield. Allí, gracias a la lluvia de Perseidas, una serie de microorganismos muy extraños fueron diseminados por esta lluvia de meteoritos. Lo extraño fue que al analizar la composición de esta serie de microorganismos detectaron que no se parecía a nada conocido en la Tierra. Y por ello, por venir fuera y ser exógeno a lo conocido en nuestro planeta, es un ser extraterrestre en toda regla. Lo que pasa que estaríamos hablando de vida microbiana. Pero esto tiene mucho más controversia, ya que desde la Estación Espacial Internacional podríamos mencionar que existen una serie de protocolos para limpiar los trajes de los astronautas. Todos sabemos que esta enorme estación necesita labores de mantenimiento y estas implican en salir fuera de la nave con una serie de conductos y los astronautas reemplazan piezas y reparaciones. Cuando entran dentro necesitan un protocolo de descontaminación de una serie de microorganismos. Pero claro, ¿qué tipo de microorganismos pueden vivir a esas latitudes? Serían unos microorganismos que resistirían el cero absoluto, condiciones extremas que se sepa en la Tierra no hemos visto organismos de tal magnitud. Pero sin embargo existen los protocolos y son totalmente oficiales de qué se están limpiando los astronautas si teóricamente no debe haber nada en la superficie. Volviendo atrás, había un dato muy interesante y es que se ha analizado bastante estos microorganismos para determinar que no son simples organismos que vienen de la Tierra y suben por corrientes de aire y demás y se quedan en la atmósfera. Pero al descartar esta hipótesis que os he comentado, estaríamos hablando totalmente de que su origen es exógeno y fuera de las corrientes de aire. No estamos hablando de nada que viene de la Tierra y sube y se queda pululando en el ambiente. Pero lo interesante es, aparte de estos protocolos de descontaminación, es que el filtro que está teniendo ahora mismo la NASA es de guardarse un montón de cuestiones interesantes, no comentarlas y estar hablando de que nos están censurando una serie de patrones. Y este es el primer patrón de muchos que nos comentan sobre la vida extraterrestre en cuanto a la presencia hoy en la actualidad de estos seres. Pero si continuamos un poco, vemos la Antártida. Aquí en la Antártida hay un montón de cosas interesantes que están pasando hoy en día y es como, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Hace muy poquito, uno de los enormes icebergs más grandes de la historia se acaba de desprender y está dejando estas imágenes. El iceberg está destapando un montón de cosas. Se llama la plataforma Larsen C y mide aproximadamente unos 27 kilómetros. Lo que está dejando la Antártida lo que está mostrando después de este enorme deshielo que está sufriendo es una serie de microorganismos, como por ejemplo el titular de uno de los periódicos más importantes hoy en día, nos dicen que tras el deshielo se están mostrando una serie de bacterias que están congeladas durante un montón de tiempo que sostienen la vida extraterrestre de hace un montón de tiempo, miles de años, que cayó en meteoritos y se quedó totalmente inerte, o al menos en un estado de latencia en el hielo. Pero aparte de todo esto, podríamos mencionar, aquí tenemos un estudio del Diesel Research Institute de Nevada,
en el que nos muestra 32 tipos de organismos totalmente desconocidos y que no se parecen a nada de lo que tenemos hoy en día en la Tierra, que han sido descubiertos en el hielo. Claro, ¿esto cómo nos puede repercutir? ¿Qué nos sirve que han encontrado organismos diferentes a los nuestros? ¿Para qué nos sirve? Pues básicamente para el estudio de superbacterias que puedan ser incontrolables y puedan acabar incluso con el ser humano, pero también para curar enfermedades como el cáncer. Y esto se está barajando mucho hoy en día, sobre todo en esta serie de microorganismos. Pero si nos hacemos una idea de la magnitud que tienen estos diminutos seres, tendríamos que hablar de que son seres que no necesitan oxígeno, sobreviven al hielo extremo y pueden mantenerse 2000 años o incluso más. Aquí pone 2800, pero hay casos de microorganismos que pueden estar millones de años congelados y esperando en el hielo. Y otra cosa que no está en la presentación y que me viene ahora mismo en la mente es también encontrar microorganismos prehistóricos en árboles prehistóricos, árboles muy grandes que se quedan atrapados en los anillos mientras durante años van creciendo los árboles. Dentro de los árboles también podemos tener este tipo de bacterias, pero claro, no estarían en un estado de latencia por la congelación, sino esto sería otra cosa. Pero ya os digo que dentro de los árboles también podemos encontrar sorpresas. Esto que os voy a mostrar ahora es otro misterio de la Antártida que repercute en la serie de microorganismos de origen desconocido. La Unión Soviética en su tiempo descubrió un lago muy característico llamado el lago Vostok. Este lago se encuentra a casi 4 kilómetros de profundidad y lo recubriría pues 4 kilómetros de hielo. Pero lo más extraño de este lago es que encontraron seres totalmente aislados a todo lo conocido, seres que habían evolucionado y se habían desarrollado de forma paralela a los seres de otros lagos o mares. Y esto fue muy interesante porque cuando destaparon ese lago, lo que descubrieron fueron unos animales que tenían formas exóticas, muy parecidos a los animales abisales en el fondo de la fosa de las Marianas, por ejemplo. Estos seres eran una especie de demostración de lo que podemos encontrar en las lunas congeladas de, por ejemplo, Europa o Encélado, ya que son lunas con grandes kilómetros de espesor de hielo y que por fuerzas geomagnéticas podrían crear el deshielo y grandes mares bajo estas capas. Pero fue muy interesante que la Unión Soviética ya estuviera interesados por los microorganismos y también organismos más complejos que podrían estar ocultos en las zonas más agresivas del planeta. Esta es la Antártida, pero como ya hemos mencionado antes, en el espacio las condiciones son 10 veces más difíciles, pero no imposibles como se está descubriendo. Esta es una de las imágenes originales del tubo de perforación que hicieron para poder entrar en esta cámara del tiempo, una cámara impenetrable durante millones de años y que obviamente perturbó la paz ahí, ya que muchos organismos murieron al destapar. Como siempre, el hombre está destruyendo y extinguiendo especies que podrían ser únicas. Pero ellos se excusan con la ciencia, que por una parte está totalmente correcto el estudio científico, pero por otra, eliminar esta serie de organismos que podrían ser, que han estado millones de años sin perturbaciones, me parece algo no ético. Pero es el precio que tenemos que pagar por el conocimiento. Ahora nos vamos a ir a Titán. Esta luna llamada Titán es muy interesante porque hace muy poco descubrieron algo que ha dejado con la boca abierta a muchos científicos. Como todos vosotros sabéis, la vida está basada en carbono. Todo lo que conocemos y que está vivo se basa en el carbono. Pero ¿qué pasaría si de repente encuentran en un planeta o en una luna vida basada en otro tipo de composición? Como por ejemplo lo que han encontrado, composición basada en una especie de ácido, un ácido utilizado en el plástico, ya que lo que han encontrado es una estructura compatible que está formando membranas y que su base es metano y el ácido. Por lo que al contemplar que en la luna Titán están viendo que hay células que se están volviendo complejas pero no basadas en carbono, nos puede decir que la ecuación de búsqueda de vida inteligente en otros lugares, planetas y demás es mucho más elevada que aquella mítica ecuación de Drake.
Pero ahora mismo lo que os estoy mostrando no son microorganismos, es algo mucho más grande, se ve desde satélite, y es un mar de petróleo, hidrocarburos en la luna Titán. Y la pregunta que mucha gente se ha hecho es la siguiente: si los hidrocarburos están hechos de microorganismos, organismos más complejos y plantas, ¿quiere decir que antaño en Titán existió la vida y creó estos mares de hidrocarburos? Es una pregunta que alude a que la vida pudo existir allí, pero de una forma totalmente distinta al carbono, ya que su sistema no tendría agua, sino metano, y eso es algo que se volvería tóxico si aterrizaran en nuestro planeta, en caso de ser seres inteligentes, porque tenemos que partir de la premisa de que primero serían células menos complejas que nosotros, claro. Pero no deja de ser curioso que han encontrado vastos mares de petróleo en un lugar donde se supone que no ha existido la vida nunca. ¿Qué más tenemos? El Parque Yellowstone. Este es uno de los lugares que más misterios podemos encontrar, porque por una parte, como vemos en la siguiente imagen, puede destruir la Tierra en un par de semanas, ya que debajo de Yellowstone tenemos uno de los volcanes más grandes de todo el planeta. Es tan grande que mide 88 kilómetros de largo y 32 kilómetros de ancho, y esta caldera, que descubrieron hace un montón de tiempo, recientemente se descubrió que debajo hay otra muchísimo más grande. Si entrase en erupción, ahora mismo Yellowstone podría destruir el 25% del planeta Tierra en su masa crítica total y levantar una cantidad de polvo tan grande que entraríamos en un invierno nuclear, es lo que se llama. Un invierno nuclear es oscurecer la atmósfera y empezar a enfriar el planeta poco a poco en un invierno de ceniza, ya que caería mucha ceniza. Pero al margen de esto, que no viene a cuento en la serie de microorganismos, quería comentaros que en ese lugar, que se supone que es uno de los más difíciles del mundo, han descubierto en el magma seres parasitarios desconocidos. En primero se les dio este nombre que veis aquí, pero después se descubrió que eran distintos a los que pertenecen al nombre. Eran una rama desconocida de esta categoría y descubrieron que eran moléculas que vampirizan otras, se cuelan dentro de las comunes, de las que tenemos en la vida cotidiana, y las vampirizan extrayendo toda la energía posible de estas. Es muy interesante el concepto de encontrar parásitos o microorganismos en los lugares más imposibles de la Tierra, y eso es lo que a mí me llama la atención. Fueron llamados los extremófilos. Hay bacterias que pueden vivir en el ácido, en el hielo, como hemos visto, en el magma en este caso. Y eso a mí me da a entender que la vida puede estar en muchos sitios, algo que se empeñan en censurarnos, sobre todo la NASA y demás, y decirnos que no han encontrado nada. Pero yo estoy seguro de que si han encontrado algo, es algo que tienen oculto. Si continuamos un poquito más, esto que os voy a comentar sube un poco de nivel en misterio y en extrañeza, en algo muy raro. Han encontrado en una mina de oro en África una serie de microorganismos, que aquí tenemos la fotografía, que no se alimenta ni de agua, ni de luz, ni de nada conocido. Se alimenta de la radioactividad del uranio que se encuentra en estas cuevas, en estas minas de oro. Y esto que os acabo de mencionar es algo que nunca ha visto la ciencia. ¿Cómo es posible que una bacteria se alimente de radiación? Es algo muy raro. Como sabéis, las bacterias generan formas más complejas, como las plantas y demás, y las plantas utilizan la luz para hacer la fotosíntesis y sintetizar compuestos más complejos. Ya sabéis, lo que nos dio el oxígeno en el planeta Tierra. Pero no se conoce nada más aparte de esto. La alimentación causa energía, pero es la propia energía la que le da la elasticidad y la forma más compleja a este tipo de bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si existiera esta bacteria en otros planetas y el tiempo hubiera hecho evolucionar esta bacteria a cosas más complejas, tendríamos seres que necesitarían solamente y exclusivamente radioactividad para alimentarse. Dejarían de lado la carne y demás como todos conocemos. Serían seres que necesitan rayos gamma, por ejemplo, para poder desarrollarse y tener una concepción totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día.
Y esto, el descubrimiento de esta bacteria, yo creo que es un hito muy importante en el mundo de la ciencia, ya que nos muestra algo totalmente distinto. Si continuamos, esta es una representación hipotética, obviamente, de lo que podría llegar a ser esta bacteria si le añadimos miles de millones de años de evolución. Pero bueno, ahora viene un amigo bastante interesante. Lo que veis no es un animal grande, no es descomunal, es más pequeño de lo que podéis imaginaros y se llama un tardígrado. Los tardígrados son extremadamente raros cuando existen estudios sobre su composición. Y básicamente estaríamos hablando de que son seres que pueden vivir 30 años sin comida, sin agua, pueden resistir los rayos X y soportan temperaturas de 150 grados, incluso más. Y ya os digo, la radiación también los hace inmunes. Si ahora mismo viviéramos muchísimos miles de años como civilización, cuando dentro de 10.000 millones de años el Sol absorba el planeta Tierra y lo destruya todo, porque ese es el destino final del planeta Tierra, estos seres serán los únicos que sobrevivan esos 10.000 millones de años. Claro, el Sol acabará con ellos, pero quiero deciros con esto que serán los seres que van a estar aquí por siempre y por siempre, ya que son indestructibles. Pero tienen algo muy curioso, algo que también se ha descubierto recientemente y que pone los pelos de punta, ya que su código genético es tremendamente compatible con el nuestro. Es tan compatible que se podría fusionar de forma genética con el ser humano y hacernos a nosotros indestructibles. Pero a pesar de que muchos podéis pensar que es ciencia ficción, todo lo contrario. Esto se puede hacer hoy en día. Modificar a un niño que pueda nacer en probeta y demás y luego insertarlo, pero modificando su código genético para hacerlo indestructible ante los rayos gamma, y esto en el futuro incluso nos podría ayudar a viajar por el espacio si nos hace resistentes a la radiación. Esto está hoy en día en estudio y ya os digo que puede tener muchas sorpresas en el futuro, aunque yo personalmente, dándoos mi opinión, pienso que la manipulación genética por un lado nos puede hacer perder la esencia como ser humano, ya que nos convertiríamos en otra cosa, pero por otro lado, si se emplea de forma correcta, nos puede hacer mucho bien como humanidad. Ya os digo, viajar por el espacio, uno de los principales problemas que tenemos es los rayos, la radiactividad que nos puede achicharrar por completo. Pero esto sería una solución ante ello. Ahora viene bacterias que pueden controlar la mente, microorganismos que están aquí y sin saberlo nosotros pueden influir de forma muy grande, muy evidente en nuestro comportamiento. Existe un estudio de la Universidad Japonesa de Kyushu que de alguna forma determinó que las bacterias del intestino controlan la personalidad del huésped. Existe una serie de bacterias que forman parte de la flora intestinal en las que descubrieron los japoneses y también los americanos, después os citaré una serie de estudios, descubrieron que un ratón sin una cantidad de bacterias intestinales normal es menos inteligente. Esto lo descubrieron porque, esto lo hablaremos después, porque teniendo una serie de ratones estériles, sin influencias en cuanto a las bacterias que pueden contener en su organismo, haciendo una comparación con otros en los que sí que se les había estimulado las bacterias y demás, vieron que a la hora de hacer un trasplante de las bacterias de los primeros hacia los estériles, vieron que asumían los patrones de comportamiento de los primeros, los colocaban en una serie de laberintos y automáticamente, no se sabe muy bien por qué, vieron que los ratones sabían la salida de los laberintos, solo en aquellos que habían trasplantado las bacterias de los primeros. Pero existen otros estudios en los que, aquí os comenta lo que os he mencionado antes, metieron bacterias de ratones normales en ratones con carencia de bacterias y estos asumieron la personalidad de los donantes. No deja de ser curioso lo que han descubierto estos japoneses. Pero existen otros estudios, como investigadores de Caltech, en América, en los que determinaron que mujeres embarazadas con la gripe tienen 7 veces más probabilidad de tener un niño con autismo. Y esto lo dejan plasmado los estudios, es una probabilidad muy grande que han determinado. Es algo muy raro, es como si las bacterias internas
atacaran a la creación, al organismo, al feto, o de alguna forma tuvieran una influencia muy grande en nosotros. Pero si pasamos la diapositiva, aquí hay algo muy llamativo, y es que se ha descubierto también que los antibióticos afectan a las bacterias del intestino. Ya, esto es normal, ya que un antibiótico intenta matar bacterias exógenas, pero las del intestino también las afecta, y al afectarlas alteran el crecimiento de las neuronas que tenemos en el cerebro. Y digo que tenemos en el cerebro porque también se han descubierto neuronas en el corazón o en el intestino. Claro, la cantidad es muy distinta, pero esto se ha comprobado. Aquí tenéis la fuente, es algo totalmente oficial, no es algo que me saco de la manga, para que, si tenéis curiosidad, ver que de verdad los antibióticos afectan a las neuronas. Esto es totalmente comprobable. Hay remedios naturales, obviamente, que no son agresivos, pero hay una relación entre las bacterias del intestino con nuestro cerebro, y eso es algo que se está descubriendo. Claro, si tú mantienes unas bacterias, una flora intestinal totalmente equilibrada en la alimentación y demás, la influencia es mucho diferente, más diferente, quiero decir. Y la gran pregunta, ¿cuál sería la gran pregunta de toda esta charla que os estoy dando? Yo, principalmente, la gran pregunta que veo en esto es la siguiente: ¿pueden existir algún tipo de microorganismo, ya sea venido del espacio, que ya esté en la Tierra, que de verdad nos afecte mentalmente, pero de una forma mucho más grave que la que os he mostrado? Ya que, no os lo he dicho, pero básicamente las bacterias del intestino nos puede modificar la conducta. No es que te controle mentalmente y hagas cosas que no quieres, no. Simplemente es estar más irritado, estar como más nervioso, más estresado, si tienes esas bacterias en mal estado. Pero ¿podría existir algún tipo de mecanismo mucho más complejo, exógeno al planeta, por ejemplo, que modifique realmente el cerebro humano? Antes de resolver esta pregunta, os debo hablar de una especie de hongo llamado Cordyceps unilateralis. Este hongo se implanta en el cerebro de las hormigas, y las hormigas se vuelven, digamos, como zombies, ya que el hongo se alimenta de ellas y controla el cuerpo de estas hormigas. Se ha descubierto también en pájaros, en organismos un poco más complejos que las hormigas. Podríamos estar infectados hoy en día con algún tipo de hongo que modifique levemente las conductas que tenemos, pero incluso vaya un poco más allá. Bueno, yo planteo esta pregunta. Pienso que de alguna forma podrían existir bacterias exógenas que caigan en meteoritos y afecten hoy en día al ser humano. Obviamente esto es una hipótesis, no hay ciencia que lo corrobore, pero hemos visto algunas pistas en estas diapositivas, en esta pequeña charla, que nos pueden, no sé, inclinar un poco a pensar que la posibilidad existe. No es algo que digas, no, es imposible. La posibilidad existe, pero no sabemos si hoy en día eso es así. Lo que sí que podríamos hablar es que el fenómeno ovni controla siempre al individuo. Ahora aquí hacemos un paréntesis en la ponencia y vamos a hablar un poco del fenómeno de las abducciones y demás. Hay muchos casos dentro de la amplia casuística de encuentros con humanoides, esferas de todo tipo, desde incluso el principio del ser humano, cuando empezó a hacer dibujos en las cavernas. Hay muchas casuísticas, vamos a centrarnos en las de la actualidad, en las que es el aparato volador no identificado el que elige al testigo. Se ve en muchas ocasiones que siempre aparecen estos objetos cuando no hay una cámara o cuando no hay la policía o un organismo que pueda estar grabando estos fenómenos. No, parece como que controla la mente de la persona que va a avistar este objeto y le aparece a esa persona. Y esto lo he indicado porque de alguna forma puede parecer que tengan algún tipo de mecanismo el fenómeno ovni para controlar al ser humano. Y ese mecanismo podría ser algún tipo de bacteria y demás, como una hipótesis dentro de otras. No os estoy diciendo que esto sea así. Es algo que yo me planteo en reflexiones y demás, y que para mí tiene sentido, pero como muchas veces estoy acostumbrado a decir, para mí la verdad no existe. La verdad es un estadio inalcanzable, pero para poder incluso llegar a ese estadio, yo creo que la verdad es algo relativo en todos nosotros
y solo en la suma de compartir opiniones, reflexiones y demás podemos alcanzar algo parecido a la verdad. Y esto lo indico porque no me gusta que la gente piense que yo doy estos datos y digo, esto es así y ya está. No, yo soy un curioso más como todos vosotros, que doy una versión sobre algo que a mí me llama la atención y de alguna forma el compartir con vosotros puede ayudarme a mí y también a mucha gente a llegar a, no sé, lugares o premisas parecidas, y de ahí yo creo que se saca el conocimiento. Y dicho esto, aquí hemos llegado al final de la ponencia. Vamos al principio para dejar la imagen y espero que os haya gustado. He dejado un tiempo para, por si queréis hacer preguntas y demás, ya que no ha sido tan larga como yo quería hacerla, la ponencia. Simplemente quería mencionaros esta serie de cuestiones y demás. Si tenéis alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Que yo creo que lo que has dicho de lo del hongo, para las guerras y para la gente, es que siempre miramos las cosas por el punto negativo, los humanos, la verdad. Entonces, si hay una forma de controlar la mente, porque es que ahora que mueve las grandes potencias que tenemos en este mundo es la mente y la capacidad de manejar la mente, pues si hay un hongo que haga ese efecto, seguro, vamos, que no va por ahí las ideas. No, el hongo existe, es algo totalmente real. Incluso hay fotografías de estas hormigas que el hongo llega a perforar el cráneo de las hormigas, bueno, el cráneo, el caparazón que lo recubre, la creatina, y de alguna forma sale un hilo del hongo, y este hongo abre una especie de florecilla. Es algo visible, es algo muy agresivo, claro que sí, incluso para los pájaros. Claro, no llega a romperle el cráneo a los pájaros, pero sí que le salen por los ojos. Y el control mental es por pautas que se basan en el instinto, no es algo tan complejo como podamos pensar. Se basa en el instinto, pero eso, si lo cogen, por ejemplo, yo que sé, los militares y empiezan a investigar sobre ese tipo de proceso, pueden hacer una droga o algún tipo de mecanismo que sí que sea más complejo para el ser humano. Y yo creo que en la naturaleza nos puede enseñar muchas cosas que se pueden aplicar a cosas buenas o malas, como bien estabas diciendo. Referente a las hormigas. Sí. Todos sabemos, o por lo menos la mayoría, que no se alimentan de lo que cogen. Lo que cogen lo dejan fermentar para que se hagan hongos. Sí. Y se alimentan de los hongos. ¿Por qué no tienen que admitirlo o entrar dentro de ellas en la ingesta, en la comida? ¿A qué te refieres? ¿Que el hongo entre por directamente por el estómago? Bueno, también puede entrar por esporas, que este sería el caso, las esporas que van por el aire. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que tienes también razón, por la alimentación pueden entrar. No necesitan tocar el cerebro, porque si están dentro ya llegarán al cerebro. Exacto, eso es como entran en el organismo y por unas vías o por otras, por ejemplo en el pájaro por el sistema sanguíneo pueden entrar, pero pueden entrar por muchos derroteros, claro que sí. También has dicho microorganismos que pueden soportar pues la energía nuclear. Sí, la radiación. Aquí ya las tenemos. Claro, hay muchas investigaciones sobre... No, dos simples, las tenemos en casa todos los días, la rata y la cucaracha. No, pero no he dicho que lo soporten, sino que se alimentan de la radiación, es algo distinto. Una cosa es que lo soporten, claro, una cucaracha tú la pones en un microondas y no le pasa nada, solo que si le das la vuelta sí que se desintegra, es su exoesqueleto. Pero hablamos de alimentación, no de resistencia, que me parecen las dos fascinantes, pero mucho más la alimentación, porque denota un organismo que pueda ser extremadamente complejo y totalmente distinto a lo conocido, en caso de que los millones de años lo evolucionen a otra cosa, claro que sí. En ese terreno la hormiga también es muy competente. Mete las hormigas en el microondas y tampoco las matarás. Ah, eso yo no lo sabía. Pues yo sabía lo de la cucaracha, pues lo de las hormigas. Cualquier comida que tenga hormigas, métela al microondas. La quemarás la comida, pero ellas siguen vivas. Bueno, no lo probaré por si acaso, a ver si luego se mete en algún sándwich. Por el resto. Yo te quería comentar dos cosas. En primer lugar, me ha parecido muy interesante la noticia que has dado sobre
sobre la bacteria que se alimenta de radioactividad. Sí. A ver si nos puedes comentar dónde podemos ampliar esa información, me parece muy interesante. Vale, tendréis que buscar los estudios que están realizando sobre las minas de África en las que se están encontrando oro. Si quieres te paso el link, porque yo no me lo sé de memoria, pero básicamente en Google, tecleando estos conceptos, te van a salir bastantes. Y una de ellas es de la revista Nature, que es la revista científica más prestigiosa del mundo, donde hay un montón de científicos que experimentan y hacen investigaciones muy competentes sobre este tipo de cosas y similares. Y en segundo lugar, te quería hacer la reflexión, has insinuado que el ADN del tardígrado se podía fusionar con el humano. Sí. Realmente, bueno, supongo que conocerás la técnica CRISPR, que se ha descubierto recientemente, que, bueno, para que no lo sepa, prácticamente hoy pueden cortar un pedazo de ADN, el que quiera, e insertar otro código. O sea, como un copy y pega que puedes hacer con ordenadores increíbles. O sea que a partir de ahora vamos a ver modificaciones genéticas y las que no veremos, porque de momento en la mayoría de los países se considera eso ilegal, pero claro, ¿qué se está haciendo ya? Todo lo que se considera ilegal, los gobiernos lo han hecho de forma clandestina para la experimentación, porque si todo le puede dar una ventaja, incluso bélica, lo van a hacer aunque digan que no lo han hecho. Pero respecto a lo que estabas comentando, esa técnica es muy interesante porque es extremadamente sencilla. Incluso con un software pueden programarlo todo para que la máquina pueda cortar y pegar cualquier elemento dentro del código genético. Sé que actualmente se está intentando implementar para quitar genes que provoquen cáncer o provoquen enfermedades al niño cuando crezca, pero también se puede hacer para fusionar con código genético de otros animales. Por ejemplo, el ejemplo que más se ha dicho es coger genes de una medusa transparente, ponérselos a un feto humano y este puede nacer translúcido. Pueden hacer incluso brillando, si tiene genes de que la medusa brille. Y esto se ha podido incluso experimentar con animales como el cerdo y demás. No es ciencia ficción. Supongo que será más complicado porque a lo mejor ese cambio implica que luego el organismo fallece, pero las posibilidades que hay son tremendas. Claro. Sobre todo también se puede utilizar de forma clandestina para crear super soldados que resistan más cualquier condición y demás. Pero claro, esto no lo vamos a saber en caso de que se haya hecho. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido para mí un honor estar con vosotros, mis reflexiones y demás sobre estos temas. Y nada, un placer y hasta la próxima.